vaya con esa visión. Okay, so using innovation towards durable social development. What do you think about this idea? How would you do it? And how would you advise young people to do that? So is the question about innovation and social progress or social justice or? Development, like development for the well-being of all individuals. Yeah. Well, Sustainable. Yeah. You know, I think in any society you face problems that demand fundamentally new solutions. That's true with cybersecurity, it's true with climate change, it's true with social justice, it's true for economic development. And I think historically we thought of innovation as coming from the elites. And I think that's not the way to think about it anymore. We have to take the challenges we face in society and we have to syndicate that. We have to share that with people all over the world and get the best ideas from wherever they come from. And I think today with the power of the web, we can do that. We can bring the best ideas from wherever they are in the world together. I stopped there and then. You can go ahead. Okay. Fine. One of the projects I've been working on is an open innovation project to hack management, like we hack software, where we've been asking leaders all over the world to say, how do we defeat bureaucracy in organizations? How do we unleash innovation? So that problem, as well as any other great problem in society today, we can share that with people all over the world, get the best ideas, and that's an advantage that no other generation has ever had. Entonces, obviamente cada sociedad va a enfrentar problemas que van a requerir de una solución. Podemos mencionar, por ejemplo, la seguridad en el ciberespacio, podemos mencionar cambio climático, podemos mencionar la justicia social, podemos mencionar el desarrollo económico. Y justamente la innovación, muchas veces nosotros pensamos que la innovación viene de la élite. Yo pienso que no hay que ya pensar así. Lo que tenemos que hacer es tomar el desafío y compartir este problema con todas las personas en todas partes del mundo y colectar o recolectar, reunir todas las mejores ideas de donde vengan, de cualquier parte del mundo que vengan. Y con la web, hoy en día eso es posible, ¿no? Entonces podemos juntar las mejores ideas y empezar a innovar y empezar a encontrar estas formas. Entonces ellos tienen un proyecto que se llama en inglés Open Innovation Project, pero que en realidad es como un concurso para la innovación. Y lo que hacen es que ellos quieren hackear sistemas de gestión, así como los hackers hacen su trabajo, para preguntarles a los líderes, a ver, ¿cómo podemos hacer para ya de una vez por todas acabar con la burocracia? ¿Cómo podemos hacer para que hoy en día la innovación esté en todas partes, ¿no? Y pues ya con eso lo que hacen es que empiezan a tener las mejores ideas y esto puede ser, digamos, una ventaja que podemos encontrar hoy en día en esta generación que nunca antes había existido. Okay. Una pregunta muy sencilla es, why do you think that this young generation will be the next change in all the idea in the world? ¿Quieres la traducción al español de esa pregunta? Muy literal, ¿sí me entendí? Did you understand the question? Okay. La traducción de tu pregunta no la hago, ¿no? ¿Ah, no? La traducción de tu pregunta no la hago. Ah, yo entendí. The digital natives, the millennials, are the first generation in history to grow up where their primary social reference point is not traditional top-down hierarchy. Those of us who have little gray hair, whether it was school, government, business, church, it all looked like this. Now you have like a pyramid. Now you have a generation growing up who has grown up in this very open environment, and it has changed fundamentally the way they think about society and their role in society. And in particular, I think they have three core beliefs that will never change. Number one, they believe every idea should have the chance to compete for a hearing. It should compete on a level playing field.
that just because you're a vice president or a government minister or a senior leader, that doesn't make your ideas any better than anyone else's. Because they've seen a world in which the new ideas are coming from young people, coming from outsiders, not coming from the establishment. I think secondly, they believe that what really matters is your contribution, not your credential. Not which school you went to, not who you know, but whether you can make a difference. Because when somebody writes a blog or you post a video on YouTube, nobody asks, did you go to journalism school? Did you go to film school? They said, was it good? Was it insightful? And then thirdly, and perhaps most importantly, they believe that if you're a leader, it's only because people are willing to follow you. Because on the web, you cannot command somebody to follow you. They choose to follow you on Twitter or your blog. And so they have this belief that leadership is the exact reciprocal of followership. And you have no inherent right to be a leader. You only earn that right every day as people choose to follow you. So that is a fundamental mind shift, I think, in how human beings think. Ok, entonces estas personas, digamos que nacieron con la tecnología digital, las personas del milenio, son una generación que han crecido con un referente social que es muy contrario al de las personas anteriores. Es decir, no existen las jerarquías para ellos, ¿no? Las personas con cabello gris, pues a lo mejor aprendieron la jerarquía de la escuela, de los gobiernos, de los organismos, de las instituciones, de las iglesias, y realmente la organización se veía como una pirámide, no había otra forma, ¿no? Pero esta generación vive en un entorno completamente abierto, ¿no? Y entonces eso es un cambio radical, pues para la forma en que ellos ven la sociedad, el rol que tiene la sociedad. Entonces él considera que hay tres cosas o elementos o creencias básicas de esta generación que no van a cambiar. La primera es que ellos creen que cada idea que cada persona tiene merece ser escuchada y escuchada en pie de igualdad. No es porque tú eres el gobernante o no es porque tú eres el presidente que tu idea es mejor que cualquier otra persona, porque ya se ha demostrado que los jóvenes son capaces de tener muy buenas ideas. Y estas ideas pueden venir de personas jóvenes, de extranjeros y no forzosamente de los gobernantes, ¿no? La segunda cosa es la contribución, lo que tú puedes aportar con la sociedad. No importan tus credenciales, no importa qué escuela fuiste, no importa a quién conoces. Lo que importa es que tú marques la diferencia. Por ejemplo, cuando escribes un blog, las personas que te leen no te van a preguntar, ¿fuiste a una escuela de cine? ¿Fuiste a una escuela tal o cual de periodismo, etcétera? Sino lo que interesa es, ¿lo que escribiste es bueno? ¿Fue bueno? ¿Lo que leíste fue de calidad? Entonces, eso es lo que importa. Y la tercera creencia es el liderazgo. El liderazgo se define por el número de seguidores que tienes. Es decir, cuando tú estás publicando algo en la web, la gente decide leer tu blog, la gente decide seguirte. Entonces, aquí hay una equivalencia entre lo que es ser líder y es el número de seguidores que tienes, ¿no? Y no es que tengas tú el derecho de ser un líder, sino que simple y sencillamente tú te haces merecedor de ser líder porque tienes estas personas pues que te están siguiendo, y esos son las tres creencias que pues son un cambio radical en esta generación. As a last question, do you see any probably danger with this line of creencia? Sí, belief. Do you think any danger with this new belief of indigenous people that we have to keep? You know, I think I'm sure there are dangers. I'm not sure we know what they are though yet, because this whole phenomenon is so new. What we do know is that when you empower people, you can empower them for good or for evil. So the same thing that allows people to come together and crowdsource a social problem are the same tools that ISIS used to recruit jihadists. So we live in a world where individuals can multiply their influence
many, many times over. So yes, we will see both the good and the bad, I think, from the social web, but I believe that long term it's a powerful force for good, because for the first time in history, it really gives the dispossessed a voice. And it means that no longer can leaders control the conversation, can control the agenda. So I think that's a positive thing. But yes, there are going to be difficulties, problems, and any new technology, of course, can be used for good or for evil. I have a basic belief in the goodness of human beings, so I think that is going to triumph, but not without, I think, difficulties and problems, and we'll have to learn how to manage these freedoms in a responsible way. Thanks. Sí, él considera que hay riesgos, pero pues aún no se sabe cuáles son estos riesgos porque obviamente este es un nuevo fenómeno. Cada vez que tú le das el poder a una persona, esa persona puede usar este poder para bien o para mal. Las mismas herramientas que tú utilizas para hacer o resolver un problema social son las mismas herramientas que va a utilizar un yihadista. Entonces, obviamente, en este mundo en el que vivimos, hoy en día los individuos pueden multiplicar su influencia de forma increíble. Entonces, siempre va a haber un lado positivo y un lado negativo a todas estas redes sociales. En el largo plazo, lo que queremos creer es que este poder va a ser para el bien, que se va a usar el poder para el bienestar. Porque digamos que es la primera vez que nosotros le estamos dando voz a los que no tienen voz, a los desposeídos. Esto significa que los líderes hoy en día ya no van a manipular ni controlar la voz, la agenda, los planes, los proyectos, etc. Pero sí, definitivamente pues vamos a enfrentar problemas y obviamente vamos a tener que pensar en las soluciones. Como persona yo prefiero creer en el bien de la humanidad y vamos a tener que encontrar una forma en la que podamos gestionar esta libertad de una forma responsable. Okay, thank you for your Pleasure. time. Thank you. Thank you. Muchas gracias.